Gracias, profesor. Damos la palabra ahora a la doctora Silvia Dutrenit-Bielous. Buenas tardes, distinguidos señores Juan Ripoll, presidente, Miguel Sanguinetti, secretario general, distinguidos ediles, todas y todos de esta Junta Departamental de Canelones. Es para mí un honor haber sido invitada a esa sesión solemne con motivo de recordar una fecha emblemática de nuestra historia reciente, emblemática no por lo feliz que el hecho recordado ha significado para la sociedad, sí por lo que simbolizó para un país con larga y sólida tradición democrática. Emblemática también por ser el Uruguay un país con una raigambre partidaria y de organizaciones sindicales y gremiales autónomas, con una cultura democrática que comenzaba afianzándose en la escuela pública, cuando los niños y las niñas dirimían por medio del voto la elección de los representantes de la Cruz Roja con la presencia de los funcionarios de la Corte Electoral. Y no menos emblemática por destacarse en el concierto latinoamericano por la fuerza de la ciudadanía y la defensa de las libertades que traía desde comienzos del siglo XX el puño plasmado en la sentencia de don Pepe Valle, orientales todos. Y comienzo diciendo que la invitación es un honor que trasciende lo personal, porque entre otras razones soy de las uruguayas y uruguayos que no residen dentro de las fronteras territoriales tradicionales. Hace 47 años que debí abandonarlas. Y pasado bueno, ustedes dirán, ¿continúo? ¿Sí? ¿Está bien? Y pasados los años, después de 1985, opté por una segunda tierra, la mexicana, la que me dio refugio en aquellos años, la de mi hija y mi hijo, la de mis nietos y nietas. Esto que hoy es una invitación oficial se vincula con una vida académica estrechamente relacionada por temas e intercambios entre mis dos patrias. Y sí, distinguidos y respetados representantes, ustedes han hecho un gesto muy importante. Los de afuera también somos parte de este país. Nuevamente, muchas gracias. Recordemos, a principios de junio de 1973 se observaba la configuración galopante de un golpe de Estado. Comillas, el golpe de Estado más largo, comillas, como tituló Gonzalo Varela en su último libro. Volver sobre aquel acontecimiento es volver sobre un pasado presente que afecta a las sociedades en tanto sus huellas son imborrables y son fuente de una controversia que todavía involucra diferentes ámbitos sociales y políticos. Por cierto, sin alejarnos de lo que hoy mantiene en vilo a los familiares de desaparecidos y debo suponer a varios sectores de la sociedad, que es el reciente hallazgo de restos humanos en el batallón 14, que, ya se intuye, corresponde a una detenida desaparecida de los años de la dictadura y sobresale lo que después de 50 años y algo más, porque no olvidemos los años del autoritarismo y la sistemática represión, está incrustado en nuestra historia reciente como una deuda sobre la verdad a la vez que sobre la justicia. La horizontalidad e inclusión que se forjó desde aquella joven sociedad uruguaya de principios del siglo XX obliga a no olvidar que la larga dictadura que se inicia una vez consolidado el golpe de Estado dio lugar a una clasificación de los ciudadanos, incluyente y excluyente, según su grado de peligrosidad para la democracia y decidida, eso sí, por parte de quienes habían avasallado las instituciones. De esta forma se instauró el certificado de fe democrática, que distinguía a la ciudadanía en tres grupos, A, B y C, según su grado de peligrosidad.
y resultaba necesario para efectuar cualquier trámite en aquella época. Quienes tenían la clasificación o grado C corrían el riesgo de ser detenidos inmediatamente por parte de las autoridades. Nos referimos a un Uruguay que acompasó la construcción del enemigo interno en la región mediante la adopción de la doctrina de la seguridad nacional. No se puede obviar que luego de una historia de estabilidad democrática y en un sistema político integrador tanto de las sólidas comunidades partidarias como de las organizaciones sindicales o gremiales, había comenzado su debilitamiento expresado en una crisis económica, social, con intensos conflictos y luchas impulsadas con distintas estrategias políticas, gremiales, sindicales y armadas, en tanto una forma de gobernar con expresiones de autoritarismo creciente se iba consolidando, en algún caso mediante figuras comprendidas en la Constitución como fueron las medidas prontas de seguridad. Pero es necesario para avanzar en su historia que aquel golpe de Estado del 27 de junio de 1973 no respondió esencialmente al enfrentamiento con la guerrilla, en particular con el MLN. No, la conflictividad social y política cobró una fuerza contrahegemónica, retomando a Gramsci, en medio de una convocatoria a las Fuerzas Armadas, convocatoria que devino en su instalación como actor principal durante más de una década. Mientras esto ocurría y en adelante, aunque hoy es más que ayer, es posible conocer la actividad regular de los servicios de inteligencia policial y militar que de manera sistemática e indiscriminada generó no solo la vigilancia de la sociedad, en particular de algunos sectores, sino y al mismo tiempo el despliegue de una estrategia de terror en la cotidianidad de una parte importante de los ciudadanos. En apariencia, nada distinto a lo que se fue dando casi como caída de naipes en la región más cercana. Sin embargo, el Uruguay tuvo alguna particularidad, una entre muchas, pero raigales. La disolución del Parlamento en la madrugada del 27 de junio se concibió y se constituyó como un autogolpe de Estado por parte de quien fuera el presidente constitucional hasta ese momento, Juan María Bordaberry. Muchos años después, condenado por el atentado a la Constitución, entre otros delitos, afirmó en su libro Las opciones. Cito: en el Uruguay se dio una circunstancia única, como es la que un civil quedara al frente del proceso en la presidencia de la República, y al darse las circunstancias que justificaban la intervención de las Fuerzas Armadas, había un civil en el ejercicio de la presidencia de la República que compartía absolutamente la necesidad de romper con las tradicionales ataduras institucionales que impedían el enfrentamiento exitoso al marxismo. Y prosigue Bordaberry: la ubicación del poder es, en esencia, el gran cambio que se produce con la intervención de las Fuerzas Armadas. El poder pasa de los partidos políticos a ellas, que lo asumen. De este hecho se desprenden las consecuencias más importantes, esto es, la disolución de los órganos parlamentarios, el desplazamiento de las autoridades administrativas y un largo etcétera. Aquí termina la cita. No tengo duda que es posible coincidir con esta valoración de circunstancia única, no repetida en los países del área conosureña, como esa de que un civil quedara al frente de la República. Pero hay muchos asuntos que se olvidan de aquel momento aciago e inaugural de la historia reciente de nuestro país. Los invito a un breve repaso. Eran las 5:30 de la madrugada del 27 de junio, cuando el presidente constitucional disolvió por decreto el Parlamento. A partir de ese momento, su poder se apoyó esencialmente, como él mismo lo dejó registrado, en las Fuerzas Armadas, dando inicio a un largo periodo a un largo periodo de estrecha connivencia cívico-militar. Ello vino acompañado de una severa restricción de las libertades fundamentales. Y hagamos memoria, quienes fuimos testigos entonces de aquella última sesión del Parlamento en que quedaron grabadas en los discursos de algunos de los legisladores las posturas políticas que se expresarían en adelante. En tanto y de inmediato, el vasto y unificado movimiento sindical
de incluyente y diversa composición social y laboral, respondió con asambleas en los turnos matutinos ratificando la decisión de huelga general ante un golpe de Estado. De Brasil. Lo acompañaron otros grupos sociales, estudiantes, partidos y sectores políticos. Esta respuesta fue, por cierto, un acontecimiento también por lo inigualable en la región, y devino en pocas horas en la ocupación por los trabajadores organizados mediante la CNT de cientos de fábricas. Se había echado a andar la huelga general abarcando espacios de la actividad pública y privada. Fueron 2 semanas con paralización de las principales fuentes económicas, de servicios y de la enseñanza, principalmente en Montevideo, aunque, y por supuesto, no estuvieron ausentes expresiones combativas en algunos otros departamentos y ciudades del país. Como sabemos, pese a la valiente, gigantesca y ejemplar expresión de la lucha, fue imposible revertir la fuerza cívico-militar que atropelló y avasalló la institucionalidad democrática. Recuerdo lo que se argumentó por parte de la CNT al levantarla, y lo cito: la huelga general que hemos realizado constituye una etapa gloriosa de esta larga lucha. Ella no ha permitido alcanzar aún la victoria deseada, pese al heroísmo de los trabajadores que han tenido que enfrentar condiciones adversas cuando no han madurado todavía plenamente las bases para lograr esta victoria. La batalla debe, pues, proseguir, pero se hace necesario cambiar la forma de lucha. El principio táctico fundamental en una lucha prolongada es desgastar y debilitar continuamente las fuerzas del enemigo y fortalecer las propias. Es este principio el que debe guiar nuestras acciones en este momento dramático. Termina la cita. El levantamiento fue acompañado de la manifestación del 9 de julio de 1973. Recordemos, la huelga tuvo un valor simbólico, pero singularizó la respuesta al golpe de Estado por parte de la oposición sindical como apoyo, como decía, de sectores partidarios y de diversos grupos sociales. Su levantamiento se dio después de la manifestación con una amplia representación social y política, realizada aquel 9 de julio a las 5 en punto de la tarde al grito de la estrofa del himno nacional, Tiranos temblados. La convocatoria pública para ese día fue realizada por el periodista Rubén Castillo, quien la difundió en su audición al leer el poema de Federico García Lorca, en el que se repite a las 5 en punto de la tarde. Y al final de la tarde fueron detenidos ya en casa de uno de ellos los generales Liber Sereni, Víctor Licandro y el coronel Carlos Sofiategui, que habían participado en la manifestación. Una forma de resistencia siguió siendo la enunciación de esa estrofa, con mucho énfasis en los lugares públicos en momentos en que se cantaba el himno, y que resultó la detención de personas y la amonestación laboral a unos cuantos uruguayos. Lo que siguió fue en medio de una gran incertidumbre, una cada vez más creciente represión que no difiere de lo acontecido en los países cercanos en el mismo arco temporal. No obstante, para el caso uruguayo no dejaba de ser novedosa a pesar del creciente autoritarismo vivido desde aquel 1968, en el que se fue perfilando de manera cada vez más estrecha el núcleo del aparato represivo del Estado y comenzaron a ocurrir los asesinatos de estudiantes y la tortura sistemática. La legitimidad del régimen en cierne fue cuestionada desde el momento mismo del golpe, pese al esfuerzo por justificarla desde el discurso cívico-militar. Aunque la creación de una figura que hacía las veces de parlamento, como fue el Consejo de Estado, y la presencia en algunos ministerios de civiles, el régimen contó con un mínimo respaldo civil de personal. Disculpen, un poquito de agua, no viene mal a pesar de la sesión solemne. Comenzaron años con una cotidianidad de miedo, de terror, con miles de presos políticos, previo a una tensa situación de detenidos no reconocidos como prisioneros, de la tortura como método permanente para obtener información, de muertos y desaparecidos, de cancelación de toda posibilidad de libertad de expresión y con partidos y políticos proscriptos, colectividades partidarias suspendidas y el decreto 622/73 que consagraba normas relativas al funcionamiento de los sindicatos. Con esas normas se pretendía, por cierto, configurar
una nueva organización del movimiento sindical, eliminando su tradición autónoma. Los trabajadores respondieron con el fortalecimiento de los sindicatos históricos, aunque se vieron obligados a una reafiliación sindical mediante la adecuación formal de las reglas impuestas. Mientras transcurría 1973, se activó a la vez un plan que parecía estar previamente elaborado, la intervención de la universidad. Pese a las elecciones universitarias de septiembre, en donde triunfaron en su mayoría las listas opositoras al régimen, y con la bomba que estalló en ingeniería en la que falleció un estudiante, el decreto 921/73 fijó las nuevas bases normativas de la vida universitaria. Las tropas ocuparon sus edificios, se suspendieron las clases y un porcentaje importante del personal docente fue obligado a renunciar. Meses después fueron liberados el rector y los decanos, excepto el de ingeniería, y comenzó el exilio universitario. En adelante, reiniciadas las actividades, quedaron bajo control estricto del equipo interventor. Ante aquel contexto de persecución y violatorio de los derechos humanos en todos los planos, no solo en el sindical y en el universitario, miles y decenas de miles de uruguayos tomaron el camino del exilio para preservar su libertad y hasta su vida. El exilio en esos momentos comienza a ser entonces un hecho contundente, cuyas raíces se ubican antes de 1973, cuando algunos presos políticos recurrieron al artículo 168, inciso 17 de la Constitución de la República para salir del país. Mientras tanto, en la noche oscura de aquel Uruguay, y otros miles tomaron en sus manos la resistencia interna y muchos cientos el camino de la clandestinidad. Estos tramos de la historia inicial de la dictadura me traen a la memoria estrofas de Adagio a mi país, de Alfredo Zitarrosa. Decía Alfredo en su canción: tú no perdiste la guerra, madre tierra. Yo lo sé. Dice mi padre que un solo traidor puede con 1000 valientes. Él siente que el pueblo, en su inmenso dolor, hoy se niega a beber en la fuente clara del honor. Tú no perdiste la guerra, madre tierra. Yo lo sé. En mi país somos duros. El futuro lo dirá. Ese futuro comenzó a percibirse cuando fue necesaria la manifestación ciudadana en un identitario ejercicio de la cultura uruguaya, como lo es participar de un acto en que se expresa mediante el voto la decisión ciudadana. En noviembre de 1980 se reveló el rechazo a la dictadura mediante el no en el plebiscito. Sorpresa sí, aunque nada es posible sin pensar que había un trabajo subterráneo, resistente de militantes políticos, sindicales, gremiales y de otros sectores de la ciudadanía. ¿Por qué desde el presente volver a la historia del pasado traumático uruguayo de la segunda mitad del siglo XX? Porque es un pasado que afecta a varias generaciones coetáneas, pero que a la vez trasciende lo meramente referencial para encarnar en un presente impregnado de múltiples reflejos que provienen del mundo globalizado, como lo ha señalado Néstor García Canclini. A su vez, esos reflejos refractan luces y sombras hacia el futuro. En esa dimensión, en los abismos y las tensiones temporales que crean este recordatorio de los 50 años del golpe de Estado y del otro golpe de Estado de 1973, como lo es el chileno, y de los 40 años de la redemocratización en el caso argentino, estamos hoy. Es decir, nos situamos, al decir de Koselleck, entre el espacio de experiencia y el horizonte de expectativa. Son las miradas desde el presente las que imponen nuevos sentidos y demandas de conocimiento renovados a la luz de otras preguntas. ¿Hacia dónde va el Uruguay en este ya avanzado nuevo siglo? Desde que despuntó es una interrogante que alumbra distintas inquietudes y reflexiones. A la hora de buscar las respuestas, con las miradas se procura entender hechos y procesos presentes por la pervivencia de tendencias ilegales, culturales, legados culturales con arraigo social. Esa reiterada observación de un pasado que de manera insistente se hace presente parte también de un lente puesto en un futuro abierto y desconocido, pero con expectativas a veces algo acotadas. La fecha convoca y vehiculiza esta empresa de evocación.
Sin duda, quienes fueron protagonistas de aquel 1973 encuentran el espacio en este presente para vencer el silencio y dar testimonio de aquello que antes no pudo ser expresado. Hoy decimos con certeza y dolor, por las decenas de miles de víctimas y por el daño institucional provocado, que la represión desde los primeros años del autoritarismo, en que se tuvo el propósito fundamental de desarticular y eliminar a la diversa oposición entendida como subversiva y a toda la influencia que pudiera tener en la cultura, la enseñanza, en fin, en todos los ámbitos, aquella desarticulación sí se fue revirtiendo. Con mucha lentitud y sigilo de la sociedad emergieron distintos sectores que unieron fuerzas para iniciar la ruta por la que se fundiría el régimen. Más tarde, un sostenido esfuerzo por asir la institucionalidad desde las cenizas que dejó la dictadura redobló esfuerzos para firmar las instituciones, dar el necesario juego democrático, pero sin que se pudiera olvidar un principal problema: la gigantesca deuda, la de verdad y justicia. Miles y miles de víctimas de esta pequeña numéricamente sociedad, no olvidar que internacionalmente el Uruguay se conocía como la cárcel más grande respecto a su población durante la dictadura, debió vivir más de una década en la oscuridad del terrorismo de Estado. Afirmo, como dice vuelta, y afirmo a la vez que no hay construcción democrática con este debe que el Estado tiene para los familiares y la sociedad toda. Y con las nuevas generaciones no solo tenemos un debe, que es conocer nuestra historia reciente inclusiva, sin tabúes, sin recortes y construyendo con ellas una afirmación democrática. Pongo énfasis en decir que no logro distinguir un horizonte de visibilidad sin esa transmisión nítida a las nuevas generaciones. Hablando de las nuevas generaciones, retomo algo de lo dicho casi al inicio. El Uruguay se transformó en una sociedad de expulsión cuando el inmenso flujo exiliar se sumó a las olas migratorias de los años 60. ¿Por qué referirlo nuevamente hasta invocarlo en mi propia trayectoria? Sí, respetados y distinguidos representantes en esta honorable Junta Departamental de Canelones. Entre las huellas que quedaron de la dictadura está ese Uruguay fuera de las fronteras tradicionales. Ese otro Uruguay instalado en decenas y cientos de geografías en el mundo. Este universo no debemos olvidarlo al evocar los 50 años del golpe. Está presente también en estos días y en distantes geografías en donde emergen recordatorios de aquel emblemático y ritual acontecimiento. Y regreso a la historia como historiadora, al taller de mi oficio, con mi quehacer diario por medio de las miradas cruzadas de lo nacional e internacional, de los hechos, los protagonistas, las redes, las generaciones, todo acompañado siempre por la fuerza y la voz de los testigos. Trabajo en este cruce entre la historia política y la de las subjetividades, que está más allá de las trayectorias de las colectividades partidarias, grupales, sindicales, gremiales, etc. Por ello quiero compartir 3 aspectos que responden a los sucesos y detonaciones que el golpe y la dictadura provocaron. Empiezo por una de las rutas posibles del exilio, que fue el asilo diplomático. En Uruguay fue muy reducida la oportunidad de que las embajadas abrieran sus puertas en virtud del derecho de asilo. Sin embargo, sí hubo una que destacó en ese sentido, fue la Embajada Mexicana. Especialmente entre 1975 y 1977 fueron protegidos y asilados por esa representación más de 400 personas, perseguidos por su rol de militantes políticos, sindicales, gremiales. Una representación de esos ámbitos de la sociedad uruguaya estuvo presente tal cual un espejo en el cobijo mexicano en Montevideo. Este hecho, del cual se podría hablar mucho, que no lo haré, con mucho detalle, revela al menos asuntos de enorme importancia. El embajador Vicente Muniz Arroyo, basándose en la Convención de Asilo Diplomático, instrumento jurídico signado en la Convención de Caracas de 1954, puso en práctica aspectos esenciales: la precisión de que el asilo solo procedería para perseguidos por motivos políticos, la determinación de los lugares donde podría otorgarse
y la clarificación de los derechos y las obligaciones de los estados, tanto asilante como territorial. No era sencillo en aquellas circunstancias proceder mediante una decisión que no estaba registrada en la normatividad, es decir, actuar concediendo primero la protección y luego investigando si el solicitante era merecedor del asilo para dar paso al otorgamiento. Era a la vez dificultosa la negociación con la Cancillería uruguaya porque pese a que se establecían en instrumentos jurídicos derechos y deberes de los estados involucrados, el reconocimiento y aceptación de que se había concedido el asilo a muchos perseguidos no quería ser aceptado oficialmente. Con enormes dificultades, pero con gran convencimiento de lo que se hacía diplomáticamente, que era lo correcto en términos de la esencia del derecho de asilo, resalta sin duda el papel de un hombre valiente, humano y profesional en desarrollo. Asimismo, destaca un Estado convencido que debía dar acogida a quienes eran perseguidos, en este caso por la dictadura uruguaya. Conocer estas microhistorias solo es posible si se valoriza, si se entiende que esos testigos tan diversos, protagonistas en diferentes roles, son parte de la historia. Otro episodio que está en los andamios de mi taller de historiadora refiere a la resistencia y la clandestinidad de muy valientes mujeres y hombres que en su cotidianidad en dictadura tomaron atajos para combatirlas desde distintos ámbitos dentro del Uruguay. Pero esas formas de actuar que asumieron esas mujeres y hombres trascendieron fronteras, tejieron redes de distinto tipo, se instalaron en otros países para, desde puntos distantes, desplegar denuncias, solidaridades, propuestas y conformaciones organizativas, políticas, sindicales, culturales que apoyaron el trabajo opositor interno y, por supuesto, a la familia de los presos. Es de subrayar que resistencia, semilegalidad y clandestinidad de uruguayos trabajando cotidianamente para apoyar la lucha en el interior del país se dio en geografías tan complejas como la Argentina y en particular en Buenos Aires. Ahí también las redes estaban presentes desde condiciones extremadamente riesgosas, muy peligrosas y cargadas de inmensa tensión. Este acercamiento, que quizás solo es posible poniendo la lente en otros escenarios, otras formas de pronunciamiento muestran que esas redes invisibles alimentaron lo más importante, lo que ocurría dentro del territorio nacional. Y finalmente, en este Uruguay que se reconstruyó y donde es posible evocar a 50 años de aquel quiebre institucional, entre otros lugares de representación de la ciudadanía, a esta Junta Departamental de Canelones, invito a sus integrantes a mirar para fortalecer la democracia, al universo que creció exponencialmente fuera de fronteras, y allí están muchos de aquellos niños y niñas del exilio, de los exilios, también de otros tipos de migraciones originadas por esa historia. Generaciones que hoy pertenecen a un mundo adulto que a su vez ha echado a andar terceras generaciones. Ese universo diverso y crecido nos da una visión de futuro. Nos enseña que lo que está en distintos puntos del mundo es un Uruguay que no es caduco. Este universo diverso y crecido nos da una visión de futuro. Nos enseña que lo que está en distintos puntos del mundo es un Uruguay, reitero, que no es caduco, que no es añejo, sino que es vigoroso y creativo. Son hijos, nietos y en algunos casos bisnietos de la voluminosa diáspora uruguaya. Es difícil de imaginar, y lo sé, que existan huellas y marcas de lo que detonó el golpe de Estado en sus trayectorias de vida. Puedo afirmar con énfasis, como resultado de mis investigaciones, que muchas de ellas están presentes en sus emociones, en sus sensibilidades y en sus quehaceres. Volver sobre las distintas y nuevas generaciones es ver al futuro, no solo por lo que ellas hacen de manera individual o colectiva, también porque pueden ser una forma de entender que el Uruguay está y se proyecta hoy en muchos rincones del mundo. A estos y otros temas he dedicado mi vida académica y ella se cruza diariamente, sin duda, con mis emociones de la historia vivida. Muchas gracias por darme la oportunidad de compartirlas con ustedes en este digno e importante espacio. Gracias.